Bien, bueno, antes de comenzar con lo que veníamos viendo la clase anterior, quiero que primero veamos lo que son crisis, emergencia, catástrofes, desastres, bien, y urgencias o accidentes. Así que primero vamos a arrancar con eso para después seguir con todo lo que veníamos viendo de primeros auxilios psicológicos. Bien, en lo que es la psicología de la emergencia, ¿sí? Esto surge como una manera de responder a una situación, ¿sí? O ante un comportamiento humano que se produjo, puede ser por un accidente de tránsito, todo como habíamos hablado la otra vez, puede ser por una pérdida, también puede ser por alguna catástrofe, por alguna noticia de alguna enfermedad, entre algunas para nombrar, y es ese comportamiento humano que sucede antes, durante y después de esa situación de emergencia. Hola, Erika y Soledad, que ingresaron recién. Hola, profe, Bien, buenas tardes. ¿cómo va? Bien, estábamos haciendo una introducción, quiero que sepan antes lo que es emergencia, urgencia, catástrofes y demás. Entonces, para esto es necesario aclarar que un evento, ¿sí? No en sí el evento es traumático, pero dependerá esa situación traumática de las condiciones subjetivas y personales de esa persona, obviamente, que está afectada. ¿Sí? Entonces, se puede convertir en una situación traumatológica, ya que sus características pueden provocar efectos adversos permanentes en la salud psicofísica de la persona afectada. Bien, ¿qué es una crisis? Una crisis es un estado temporal de trastorno o de desorganización. ¿Sí? Entonces, principalmente está dado por una incapacidad del individuo para manejar ciertas situaciones particulares utilizando métodos que están acostumbrados para solucionar el problema. Bien, sabemos que ese potencial para obtener ciertos resultados puede ser positivo o también puede ser negativo. Bien, entonces, ante un incidente de cualquier tipo, ¿sí? Es normal, es típico que se desborde toda esa capacidad que tenemos de afrontamiento de una persona o de nosotros mismos debido a esa interrupción temporal de esos recursos adaptativos que tenemos, ¿sí? Y provoca una serie de reacciones, que pueden ser reacciones físicas, cognitivas también. Como reacciones físicas pueden ser taquicardia, aceleramiento, sudoración, cansancio, y con respecto a las cognitivas, puede haber confusión, falta de concentración, entre otras. También tenemos comportamientos que son emocionales. Emocionales como que, como la culpa, como la tristeza. Bien, y otros tipos de comportamiento que también solíamos hacer en estos tipos de incidentes son comportamientos como son el aislamiento, la alteración del sueño, que a la noche no podemos dormirnos,
Bien, entonces, ante todas estas reacciones iniciales que dijimos que eran normales, lo que se presenta como anormal, ¿sí?, es lo que vivimos en ese momento. Bien, esa situación traumática, ¿sí?, más allá de todo lo que nosotros sentimos por esa situación traumática, que es normal, lo que es anormal es ese elemento, ese trauma que vivimos. Por eso, en las intervenciones que se realizan en la primera etapa de una crisis, no se habla de pacientes, sino que se habla de personas afectadas, afectados, ¿bien? Entonces, lo que es crisis se refiere a la respuesta de nuestro organismo que se vio sobrepasado, ¿sí?, ante ese evento traumático, pero cuando hablamos o cuando hacemos referencia al tipo de suceso que lo provoca, se utilizan estos conceptos que son de urgencia, de emergencia, desastre y catástrofe. Bien, entonces quiero que sepan qué es cada una de ellas. Lo que es urgencia o accidente es un suceso que afecta a pocas personas, ¿sí?, que no tiene ningún impacto en lo que es la comunidad y que los recursos que hay en esa comunidad son suficientes para esa atención que necesitan. Bien, como por ejemplo un accidente de tránsito entre dos autos que solo están involucrados ellos, nada más. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué sería una emergencia? Es una situación en la que el número de afectados es mayor y que tiene un impacto social. Bien, pero ¿qué sucede acá? Los recursos locales y comunitarios de asistencia alcanzan para cubrir todas esas atenciones que necesitan, como por ejemplo puede ser un accidente de tránsito donde esté involucrado a lo mejor un autobús, donde el número de afectados es mucho mayor, tiene un impacto en la sociedad, en la comunidad, pero de igual manera todos esos recursos que tenemos nos alcanzan para esa atención. ¿Bien? Disculpen. Bien. ¿Qué es un desastre? Un desastre es un evento que es causado por algún suceso natural o también puede ser creado por el hombre, ¿sí?, que involucra a gran parte de la población, de la comunidad. Bien, y en el que se agota toda esa estructura de asistencia que hay, cómo puede también afectar a la comunidad en un costo económico, ¿sí?, y que incluye múltiples emergencias, como puede ser, por ejemplo, todo esto que está pasando en Córdoba, que son los incendios forestales. Bien, o también alguna inundación, puede ser en alguna parte de alguna región, alguna ciudad. Bien, y nos quedaría saber lo que es una catástrofe. Bien,
todo esto viéndolo del lado de la psicología. Acuérdense, no es lo mismo verlo del lado de la medicina, por ejemplo. Son dos cosas distintas, ¿bien? Catástrofe es una situación que afecta a la comunidad, ¿sí? O a la colectividad de forma global, ¿sí? Denme un segundo que me llaman por teléfono y tengo que atender. Bueno, no sé si me entendió, pero le corté. Entonces dijimos que catástrofes es una situación que afecta a la colectividad en forma grupal, ¿sí? Donde también ahí están incluidos todos los sistemas de respuesta de emergencia, ¿sí? En los primeros momentos de esa catástrofe, ¿sí? Se puede contar con ayuda institucional, pero también en estos momentos requerimos de forma externa ayuda para lo que es la asistencia, como por ejemplo puede ser, bueno, acá en nuestro país no sucede, pero los tsunamis, ¿bien? Necesitamos de forma externa asistencia, nuestros recursos no son suficientes para poder afrontar esa situación. Bien, entonces, los desastres y las catástrofes, a diferencia de lo que son las urgencias y las emergencias, perdón, estoy malo. Dijimos que los desastres y las catástrofes, a diferencia de lo que es la urgencia y la emergencia, contribuyen a las situaciones en que en ocasiones hay mayor nivel de estrés a nivel colectivo y implica una gran cantidad de personas afectadas, ¿sí? En los desastres y las catástrofes. En lo que es el marco psicológico de las emergencias, según el momento en el que se intervenga y el tipo de ayuda que vamos a ofrecer, hay dos tipos de intervenciones. Tenemos la intervención de primer orden y la intervención de segundo orden. Bien, con respecto a las intervenciones de primer orden, son aquellas intervenciones que se brindan de manera inmediata después de ese evento traumatológico, o sea, dentro de las primeras 72 horas, ¿sí? Entonces, se apunta a qué? A la recuperación del nivel de las funciones de las que la persona traumatizada, ¿sí?, tenía anteriormente a esa crisis. Nosotros tenemos que tratar de restablecer lo que es el equilibrio emocional, ¿sí? Y también facilitar esos recursos que tenga la persona de afrontamiento. Bien, en esto que son las intervenciones de primer orden, sabemos que pueden ser impartidas por personas que no necesariamente tienen que ser profesionales de la salud, ¿sí? Sí es indispensable que la persona que las realice se haya entrenado, ¿sí? Y que se haya formado para poder dar estos primeros auxilios psicológicos y hacer estas primeras intervenciones. Lo que es las intervenciones de segundo orden, estas ya son llevadas a cabo por personal de la salud mental, ¿sí?
¿Y cuándo se realizan estas intervenciones de segundo orden? Cuando las intervenciones de primer orden no han alcanzado a resolver, por así decirlo de alguna manera, esos efectos del suceso. ¿Bien? ¿En qué consisten? Esto ya es un proceso psicoterapéutico. Un proceso psicoterapéutico que puede durar varias semanas o también meses. Y el objetivo de él también es lograr la traslaboración de ese suceso traumático. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien o voy muy rápido? Bien. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que son las intervenciones de primera respuesta, o sea, los primeros auxilios psicológicos o primeros auxilios emocionales. Habíamos dicho que son intervenciones de ayuda y también de un soporte emocional que se da durante los primeros momentos de esa situación crítica. ¿Sí? Se da con personas que acaban de sufrir un impacto como puede ser una noticia, un accidente, vivido alguna catástrofe, ¿sí? O también sido víctima a lo mejor de abuso, de algún atentado, de robo. ¿Bien? Entonces, constituye a la primera atención que recibirán los afectados. Por eso se llama intervenciones de primera respuesta. Bien, están indicadas para que nosotros las podamos aplicar en esa primera fase de la situación de crisis. Bien. Bien. Entonces, habíamos dicho que las intervenciones no es necesario que las lleve psicólogos, psiquiatras, pero sí tenemos que estar entrenados para poder realizar estas intervenciones. Según, escuchen, la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Y también la Organización Mundial de la Salud, junto con la Federación Internacional de la Sociedad de la Cruz Roja, ¿sí? Los objetivos, mejor dicho, de estas intervenciones de primeras respuestas son detener el proceso agudo de descompensación psicológica, aliviando que esas manifestaciones sintomáticas y también el sufrimiento. También prevenir, ¿sí?, ese impacto de lo que es el estrés postraumático. También tratamos de evitar complicaciones adicionales. También estabilizar a la persona, ¿sí? Protegerlo, dijimos, del estrés. Facilitar también la asistencia de profesionales, que puede ser a mediano o a largo plazo, como habíamos visto antes, si es que esas intervenciones de primer orden no fueron suficientes. Bien. Con respecto a la gestión de una crisis. Las crisis incluyen 3 momentos: el antes, el durante y el después. Bien. En lo que es el primer momento, o sea, el antes, o sea, previo a esa situación, a intervenir uno,
se refiere a todas las actividades de preparación, de capacitación y de entrenamiento que hacemos, ¿sí? Antes de asistir a algún evento, ¿sí? ¿Qué sucede acá? En el antes. Todos los integrantes, ¿sí?, del equipo, como le había comentado anteriormente, muchas veces los bomberos se capacitan en primeros auxilios psicológicos, porque son uno de los intervinientes que llega primero ante ciertas situaciones. En ese grupo, vamos a suponer, de bomberos, y también si nosotros tenemos un grupo, podemos hacerlo. Los integrantes del equipo siempre deben conocerse y deben mantener también contacto permanente. ¿Para qué, me van a decir? Para que se facilite toda esta distribución de la tarea cuando llega el momento de la intervención. ¿Bien? Luego tenemos el segundo momento, que es durante. ¿En qué consiste esta? En la aplicación de los primeros auxilios psicológicos propiamente dicho. ¿Sí? Incluye todas las intervenciones que nosotros hagamos. Bien, como puede ser informar, dijimos, contener emocionalmente, orientarlos, también organizar la situación. Y por último, tenemos el tercer momento, que es el después, cuando se finaliza la intervención. Bien, ¿qué sucede? Se implementa técnicas de los que son cuidados y prevención de los afectados y también el autocuidado del equipo de asistencia especializado. Bien, que incluye ¿qué? Todos esos procedimientos que apuntan a lo que es la reinserción, ¿sí?, de las personas afectadas a lo que es su tarea habitual. Y también el seguimiento de esos casos específicos de riesgo que se hubieran detectado en la primera etapa anterior. ¿Sí? En esa etapa que es durante la aplicación de los primeros auxilios. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que siempre hay que considerar que si nosotros hacemos una intervención que es improvisada, podemos provocar más daño a la problemática en sí que ya tiene la persona afectada o las personas afectadas. ¿Bien? Bien. Perdón. Denme un segundito. Bien. Volví. Bien. Entonces, los primeros auxilios tienen características específicas. Primeramente, tenemos que entender al ser humano como una entidad biopsicosocial, ¿sí?, para la comprensión de procesos de salud mental. ¿Bien? Entonces, a partir de ese momento que nosotros
comprendemos o entendemos que el ser humano es una entidad biopsicosocial, se comienza a pensar, ¿sí?, al hombre como en una totalidad. Por eso se llama unidad biopsicosocial. Esto permite comprender en qué condiciones normales el ser humano responde ante diversos estímulos. ¿Bien? O sea, es decir, cuánta o con qué cuenta, con qué posibilidades el ser humano tiene para responder efectivamente y para comprender, razonar y coordinar acciones de manera integrada. ¿Sí? En situaciones en las que tenemos un estrés agudo, ¿sí?, la amígdala, ¿se acuerda que era de las emociones, las que controlaba las emociones de la parte inconsciente? ¿Sí? Esa parte del sistema límbico que se encarga de procesar y también de almacenar las emociones, si se sobreactiva y la nueva información excesiva no puede acceder a esos circuitos de memoria y asociación, ¿sí?, se produce una disociación temporal, un bloqueo de esas respuestas que podemos llegar a tener racionales. ¿Sí? Entonces tenemos que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque todas estas limitaciones que se presenten en la persona, ¿sí?, temporalmente, nos vamos a dar cuenta que esa persona no se encontrará en situaciones adecuadas para comprender a lo mejor los mensajes, actuar operativamente. Quizás la persona no puede tampoco discernir, no puede tomar decisiones mientras está en ese estado. Entonces nosotros tenemos que tomar las medidas adecuadas o las medidas pertinentes y tratar de comprender esas limitaciones que pueden ser temporales. ¿Bien? Entonces tenemos que estar preparados y entrenados. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hablar de lo que es la seguridad física y emocional. Tenemos que nosotros proveer esa seguridad física y también emocional. ¿Sí? Debemos ofrecer la posibilidad de permanecer en el lugar, ¿sí?, en el lugar del accidente, en el lugar del evento traumático, siempre que se pueda, ¿sí? Si estamos en una situación, vamos a suponer, de abuso sexual, ¿sí? Obviamente no nos vamos a hacer la intervención en la casa, que a lo mejor ahí está la persona que abusó de esta. Si estamos en un accidente de tránsito, ¿bien?, donde iba la mujer y el esposo falleció, y el esposo todavía está tendido en el suelo, obvio, no vamos a hacer una intervención adelante de su esposo fallecido. Eso sí, no se puede, debemos apartarlo. ¿Bien? Y
con respecto a la seguridad física, también hay que tenerlo en cuenta porque había hablado la otra vez, por ejemplo, en accidentes de tránsito, derrames de combustible, si estamos en el medio de una ruta transitada donde todavía no hay seguridad de tránsito, que nosotros podemos estar seguros. Acuérdense que primero nos cuidamos nosotros, porque nosotros no queremos ser una víctima más. No debemos ser una víctima más, porque si no, no podemos ayudar a la víctima real. ¿Bien? Entonces, para esto se implementan técnicas para estabilizar a esas personas que se encuentran en estado de shock. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Brindarle la información con la que se cuenta. ¿Sí? Nunca hacer promesas falsas ni dar información falsa. Otra cosa es tratar de no restar importancia a lo que ocurrió, ¿sí? Y atender todas las necesidades básicas, como puede ser ayuda médica, algo de beber, algo de comer, una manta si hace frío, ¿sí? Proveerle información. ¿Bien? Luego tenemos que también hacer es proveer la calma, ¿sí? Cuidar ese confort físico y emocional de la persona que es afectada. Y acá lo que debemos hacer es tratar de comunicarnos, ¿sí? En forma, si fuera necesario, en forma pausada, utilizando obviamente palabras que sean adecuadas, dando esta información de forma clara. Y también, si es necesario, volver a repetir esta información o lo que nos pregunte las veces que sea necesario. Bien, también debemos escuchar a la persona afectada si ésta quiere hablar, ¿sí? Y si no lo quiere hacer, no podemos forzarla a hacerlo. Bien. Luego tenemos que establecer las redes de conexión de lo que llamamos las redes de apoyo. ¿Sí? Acá, ¿qué hacemos? Tratamos, o vamos a hacer el mayor esfuerzo para reunir a los integrantes de la familia. ¿Bien? También tratamos de mantener a lo que son los niños junto a sus padres. Ofrecemos también, o mejor dicho, respetamos todo lo que son las normas culturales y religiosas. Bien, sabemos que hay muchos tipos de religiones y nosotros no podemos imponer nuestra religión sobre lo que cree la otra persona. Bien. Y por último, también podemos ayudar a contactar con fuentes comunitarias de ayuda. ¿Bien? Como consiguiente, también tenemos que promover lo que es la autoeficacia. ¿Sí? Es animar a la persona a que pueda identificar todas sus necesidades. ¿Sí? Si la persona puede identificar todas
sus necesidades de primer momento, nosotros podemos ayudarle a que le dé prioridades, ¿sí?, a cuáles son esas necesidades primordiales. Bien, pero no debemos resolver nosotros el problema por ellos. Bien, nosotros solamente lo que intentamos hacer es que él pueda resolver, ¿sí?, una vez que sus necesidades están establecidas, resolverlo por su vida para que pueda recuperar todo ese control que antes tenía en su vida. ¿Bien? Entonces, para esto, lo que es el afrontamiento, ¿sí?, lo va a ayudar mucho. ¿Bien? Entonces, otra cosa que también debemos promover es una ayuda eficaz. ¿Brindarle qué? Brindarle todos los datos que tengamos de los recursos que haya de atención. ¿Bien? O servicios de asistencia. O puede ser algún servicio comunitario. Psicólogos. Bien, si por ejemplo, vamos a suponer que a una persona o a una familia se le quemó su hogar. Bien, ¿dónde puede pasar la noche? ¿Dónde pueden ir a comer sus hijos? Si hay en nuestra ciudad centros comunitarios que hagan esto, si hay, ¿cómo se dice?, vecinales, ¿sí?, que hagan este tipo de cosas. Si en la asistencia pública hay psicólogos que lo puedan atender porque lo necesita. Bien, todo eso nosotros tenemos que estar previamente informados antes de realizar ciertas intervenciones. Bien. Bien. Y tenemos también un proceso que es para identificar a los afectados que se encuentran en mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales. Esto se conoce como triage psicológico. ¿Sí? Existen, mejor dicho, diferentes instrumentos, ¿sí?, que se utilizan para este triage psicológico. El triage psicológico habitualmente se utiliza cuando los afectados son muchos, ¿sí? Porque ¿qué hace? Posibilita en hacer una valoración rápida sobre las necesidades de atención, ¿sí? Se identifica mayormente con una etiqueta o alguna pulsera, ¿sí?, que puede ser de goma o de cualquier otro elemento, que vienen de diferentes colores, ¿sí? Viene roja, amarilla, verde y negra. ¿Bien? Que se le coloca a las personas asistidas, permitiendo que de esta manera que todos los profesionales que intervengan sepan a quién darle prioridad en la atención. Creo que en el PDF de ustedes no recuerdo si les había colocado qué significa cada color. Por las dudas quiero que los anoten, porque la verdad que no lo recuerdo si se los había colocado los PDFs. Con respecto al triage, tenemos el color rojo, ¿sí?,
que es para todas aquellas personas que necesitan una atención inmediata. ¿Bien? Entonces, color rojo, atención inmediata. Luego tenemos el color amarillo. Que es una atención prioritaria. ¿Sí? O sea, el máximo es el rojo. Después sigue el amarillo, prioritaria. Color verde. Una atención habitual. Y por último, el color negro, que sería no urgente. ¿Bien? Bien. Vamos a ser sinceros. Vivimos en Argentina. Casi nadie implementa esto. Estaría bueno que se implemente, porque, ¿qué sucede? Nosotros como intervinientes llevamos una tarjeta, ¿sí? que tiene estas prioridades y les vamos colocando a las víctimas, ¿sí? En este caso, como vamos a hacer, o sea, fue un evento que abarcó a muchas personas, como puede ser una catástrofe, debemos hacer este triage, porque vamos a ser muchos los intervinientes que asistamos en este momento. ¿Sí? Y por ahí a lo mejor estamos perdiendo el tiempo, por decirlo de alguna manera, con una víctima que no es urgente, ¿sí? Y no le estamos dando prioridad a otra víctima que sí necesita esa atención inmediata. Bien, como les había dicho la otra vez, a lo mejor nos encontramos con una persona que simplemente está llorando y nosotros decimos, bueno, está llorando, nada más. No, pero ese llanto significa algo. Bien, todos sabemos que no lloramos porque estamos emocionados 100% de las veces. La mayoría de las veces uno llora para descargar algo que nos está pesando dentro. ¿Sí? Bien. Perdón. ¿Alguien escribió algo? Sí, Erika, decime. Profe, ¿y cómo hacemos esa valoración sería? Porque bueno, el triage en un hospital se sabe también por los colores que depende de la gravedad. Y en Depende este, de la... claro, ¿cómo nos daríamos, digamos, obviamente, te vas a dar cuenta que hay una persona más afectada que la otra, pero bueno, sería Claro, importante. por eso mismo estuvimos viendo todo lo que son ataques de pánico, crisis. Tenemos que saber, ¿sí?, cuáles son esos signos y esos síntomas que tiene la persona. Bien, si no es difícil hacer un triage. Por eso tenemos que saber cuáles son los signos y los síntomas de un ataque de pánico, por ejemplo. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de... ¿qué más habíamos visto? Ya me fui. Del duelo, de la crisis. Ya me perdí y ya no me acuerdo más. ¿Qué más habíamos visto? ¿Me pueden decir? De los traumas también, ¿sí? De personas también que
tengan alguna discapacidad, como es el autismo, el síndrome de Down. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? De estrés, Sí, de ansiedad. Bien, ¿quieren que veamos algo de eso? ¿Lo nombremos, aunque sea así por arriba? ¿Algunos de los signos y los síntomas? Por ejemplo, en lo que es ansiedad o estrés, tenemos síntomas que son físicos. Puede ser boca seca, ¿sí? El pulso rápido, sudoración. ¿Qué más era? Nudo en la garganta. También tenemos síntomas emocionales, que esto es lo que más nos interesa a nosotros. Incapacidad para relajarse, ¿sí? Intranquilidad, inquietud. También una persona que padece de estrés o ansiedad suele tener evitación de mirar al otro a los ojos. ¿Bien? Síntomas cognitivos, dificultad para concentrarse, reducción de la comprensión. ¿Qué más? Dificultad, insomnio, había insomnio. ¿Bien? Bien. Ataque de pánico, respiración acelerada, taquicardia, dolor en el pecho, sudoración, escalofríos, sequedad en la boca y mayormente la persona que padece ataques de pánico siente mucho miedo a morir. Lloran mucho también. Sí. Es horrible. Sí, sí. Bien. ¿Qué más? Crisis. La persona se siente ansiosa, tiene taquicardia, grita, llora, tiembla, puede tener temblores. Entre los más importantes. Bien. Y lo otro que quería que tengan, si me dan un segundo, antes de seguir, ¿cuánto nos queda? 10 minutos más. Vamos bien, vamos bien. Con respecto a lo que son problemas de salud mental o discapacidades, tenemos personas con neurosis, ¿sí? Que la persona mayormente está angustiada, tiene miedos, que se convierten obviamente en traumas luego, ¿sí? Y también pueden padecer de compulsiones, como son diferentes tipos de TOC. ¿Bien? La neurosis, por decirlo de alguna manera, puede ser normal. Y después tenemos lo contrario, que es la psicosis, que es más grave, que ya la persona padece delirios, alucinaciones, ¿sí? Tiene pensamientos desorganizados, puede ser que la persona tampoco no diferencie el pasado del presente, ¿sí? Sí, tienen una realidad alterna ellos. Exacto. ¿Y qué sucede si nosotros tenemos que intervenir con alguna de estas personas? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo sería esa intervención? Como primero,
que preservar nuestra seguridad y su seguridad, como también la de los demás. ¿Sí? Tenemos que mantener la calma nosotros. Tenemos que tener una comunicación que sea simple y que sea directa. Sí, igual son complicadas las personas con esa patología. Sí, Yo son hice, complicadas, pero puede ser que nos toque intervenir con alguien de ellos. yo hice práctica 6 meses en un hospital psiquiátrico que hay acá en Mendoza y tenías el pabellón de mujeres y el de hombres. Y la verdad que es bastante, cuando les da una crisis. ¿Te tocó intervenir durante alguna de esas crisis? No, lo que pasa es que nosotros estábamos haciendo práctica y no nos permitían, digamos, pero sí las presenciamos, pero digamos. las observaste. Sí, a las crisis y bueno. Después venían y te abrazaban y nosotros no podemos tocar a los pacientes. No los podíamos tocar, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Tampoco los podías sacar ni nada porque es peor, se ponían más nerviosos, así que bueno. Claro, pero Erika, escuchá, imagínate que eso era un ambiente controlado. Sí, sí. Pero nosotros les ayudamos más en lo que era higiene, digamos, las ayudamos a bañar. Hacías más la parte de enfermería, digamos. Claro, sí, porque hice un curso de asistente domiciliario. Bien. Entonces, bueno, bien. Bueno, imagínense, Erika, que vive esa situación en una situación de un ambiente controlado. Nosotros no vamos a estar en ambientes controlados, mayormente. ¿Sí? Sole se ríe con una risita como diciendo, ay, mamita, no. Si sabemos cómo hacer estos primeros auxilios psicológicos, lo hacemos. Y muchas veces también nosotros, a lo mejor en ese momento no estamos preparados porque a lo mejor nos pasó una situación también que no estamos bien emocionalmente ni físicamente para hacer la intervención. Y también tenemos que tener eso de decir, yo hoy no puedo. Yo no estoy bien para hacer una intervención. ¿Sí? Yo ante X situación, ejemplo, no sé, pongo algún ejemplo. Tuve un fallecimiento hace muy poco tiempo, donde todavía no me recuperé y justo en un accidente de tránsito falleció alguien y nos dicen que vayamos a hacer una intervención y nosotros en ese momento no terminamos nuestra etapa de duelo. ¿Hola? Hola. ¿Se quedó tilde? ¿Se le cortó a la profe? Ahí puso que se le apagó la PC. Sí, pues de repente se congeló y quedó. Sí. ¿Terminó la clase o vuelve? Ahí le pregunto. ¿De dónde se... Hola. Ay, Hola, profe. No sé qué pasó, pero me quedó la pantalla en negro y me sacó de mí. Pensé que se me había apagado la compu. Quedaron ahí, ni sé lo que estaba diciendo ahora. Me fui, de un momento desaparecí. Bueno, eso, también saber cuándo uno puede hacer cierta intervención o no. ¿Bien?
quiero que terminemos con algo antes de que se me vaya la compu otra vez, no sé qué pasó, que son los tipos de víctimas que hay. Tenemos diferentes tipos de víctimas, ¿bien? Para poder entonces distribuir todo lo que son estos recursos de asistencia de manera apropiada, tenemos que identificar los niveles de víctimas que hay. ¿Bien? Entonces, a medida que esos desarrollos de la psicología de la emergencia se complejiza, se incorporaron estos tipos de niveles de víctimas en la clasificación. Tenemos como primero víctimas primarias, que son las personas que se encuentran dentro de, ubicadas, digamos, dentro del epicentro, ¿sí?, de lo que es el desastre. ¿Bien? Como por ejemplo, sería, vamos a suponer, a ver, el derrumbe de las Torres Gemelas, les pongo que todos conocimos que hubo muchos involucrados y donde había gente que a lo mejor estaba ilesa, pero estaba rodeado de gente fallecida. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Entonces, los ilesos muchas veces son dejados sin ese cuidado necesario, ¿sí?, ya que aparentemente no están dañados. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Pueden aparecer complicaciones a lo que son los días o las semanas posteriores. ¿Bien? Por eso deben ser identificados y también asignados. Lo mismo que va a pasar con... Nada que ver, se puso la música. Hoy estoy, que todo me anda mal. Que también tienen que ser asignados, les decía, como las personas que están heridas. ¿Bien? Como segundo, son las víctimas secundarias que están conformadas por lo que sean los familiares y los amigos, puede ser, o los conocidos cercanos de esas víctimas primarias. ¿Bien? Que son las personas, dijimos que las víctimas primarias son todas aquellas personas que están en el epicentro de lo que sea el desastre. Ilesos o heridos, cualquiera. En la secundaria son los familiares y los amigos cercanos de esas víctimas primarias. ¿Bien? Con respecto a estas víctimas secundarias, se calcula que cada una víctima primaria hay como mínimo 10 víctimas secundarias. O sea, tengan en cuenta cuántas víctimas hay. Bien. Luego tenemos las víctimas de tercer nivel. Las víctimas de tercer nivel está integrado por todo el personal que interviene en ese rescate, en esa emergencia. Médicos, bomberos, psicólogos, paramédicos, nosotros mismos. ¿Sí? Bien. Luego tenemos víctimas de cuarto nivel, que está conformado por toda la comunidad que fue implicada. ¿Por qué? Porque puede ser que la comunidad, ¿sí?, inmediata, la más cercana al epicentro, al suceso, se debe considerar como víctima. ¿Sí? Entonces también
tenemos que considerar, ¿sí?, ofrecer ayuda a ellos. Bien, como también suele suceder en algunos lugares que producto de tal desastre, ¿sí?, se sufren robos a la comunidad en sí. ¿Bien? Y como último, tenemos las víctimas de quinto nivel, que acá integra a todas las personas que de manera indirecta, ¿sí?, fueron, ¿cómo decir?, víctimas, ¿sí? Aunque no están directamente involucradas en lo que es ese área de ese desastre, de ese impacto, desencadena reacciones y consecuencias psicológicas. ¿Bien? Pueden ser todas aquellas personas que a lo mejor simplemente lo vieron por televisión, lo que está pasando. ¿Bien? Y también hay un sexto nivel que está integrado por todas las personas que podrían haber sido víctimas de primer nivel y por X motivos no lo fueron. Vamos a suponer, estamos por tomar un vuelo, un avión, y estamos en la parte legal y nos olvidamos del documento, por ejemplo, y no subimos ese vuelo porque volví, ¿me escuchan? Ya sé lo que tiene mi máquina, se está recalentando por el calor. Disculpen. Dijimos entonces, ese sexto nivel, todas aquellas personas que podrían haber sido víctimas de primer nivel y por X motivos no lo fueron. Bien, me estaba por subir, dije, a un vuelo y resulta que me olvidé el documento y no me subí. Y el vuelo sufrió un desperfecto técnico y los pasajeros murieron. ¿Sí? Yo no fui víctima de eso que podría haber sido víctima. ¿Bien? Bueno, chicas, hasta acá vamos a llegar y la próxima clase vamos a seguir con qué hacer en las intervenciones, cómo manejarnos nosotras como intervinientes. ¿A alguien le queda alguna duda? Antes que se me apague otra vez la máquina, porque la toqué y está hirviendo, yo creo que es por eso que se me sale todo. La verdad que nunca me pasó. Si está todo ok y nadie tiene ninguna pregunta, nadie quiere aportar algo, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, que todavía nos queda. Nos queda. Sí, siempre recuerden que de igual manera yo subí material como para que el año que viene tengan, para seguir leyendo meses y años, pero me gusta que ustedes lo tengan y prefiero que ustedes lo tengan, lo lean, lo interpreten, lo comprendan y si no, se pregunten, porque recuerden que esto es simplemente una especialización que dura muy poco tiempo. ¿Bien? Okay. Bien, les mando entonces un saludo a cada una de ustedes
y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo miércoles. Que tengan una hermosa semana y bueno, y un fin de que ni les cuento con los feriados. Genial. ¿Bien? Genial. Chau, chis. Diviértanse. Chao, hasta luego. Un beso. Hasta luego.